Pero seguramente ustedes se preguntan, bueno, la adquisición del proto-maya. En primer lugar, ¿por qué adquisición del lenguaje? ¿Por qué estudiar la adquisición? Y en segundo lugar, ¿cómo podemos relacionar cómo los niños de hoy en día, como cuando aprenden las lenguas mayas, hay una posibilidad de reconstruir el proto-maya? Entonces eso nos muestra que hay bastantes semejanzas todavía entre las lenguas de hoy que los niños aprenden y el proto-maya. Entonces es bastante común en la adquisición o en el conocimiento en general que pensamos que los niños aprenden una lengua imitando, nada más, ¿no? Sin embargo, pues no es tan sencillo. Otras personas en otras culturas piensan que el lenguaje es innato, o sea que no se tiene que enseñar, que los niños solitos aprenden la lengua. Lo que sí sabemos claramente que las condiciones interiores del niño y los factores ambientales pues tienen que cooperar de una manera óptima para que los niños puedan aprender una lengua. Entonces veamos un ejemplo del maya yucateco y del habla infantil para que veamos, bueno, podemos considerar este habla infantil como una lengua, porque en general es muy común pensar, bueno, los niños pues, todavía no saben hablar correcto. No es cierto. El lenguaje infantil es todo un sistema lingüístico, ¿sí? Es una variante lingüística. Entonces podemos ver, por ejemplo, un niño yucateco a la edad de 1 año 7 meses dice en lugar de cuyuquic, ¿sí? Entonces utiliza parte de la gramática, utiliza el verbo uk para tomar y utiliza una parte como ik, una terminación que representa el aspecto. A los 2 años dice okpe para decir el perro pe, ¿no? Está entrando. Pero pues le falta todavía una parte a la parte izquierda del enunciado tuyo o el pe. Sin embargo, y a los 2 años, 12 meses tenemos 2 años, 0 meses, 12 días, tenemos otro ejemplo, eknana en lugar de eknana. Entonces, en ciertas etapas se pueden ver exactamente las fases de cómo los niños adquieren la gramática. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo es posible que los niños pueden aprender diferentes conceptos? Como por ejemplo tenemos en maya una palabra como ib para cera y tenemos la misma palabra ib para decir vela, pero para decir vela tenemos que especificar gramaticalmente que se tiene que tratar, que tenemos que usar un numeral. El numeral en maya requiere un clasificador, en este caso un clasificador para cosas inanimadas, o en este caso cosas largas y inanimadas sería pel, ¿no? Entonces para decir una vela no es tan fácil, o sea, sería lo mismo para decir y nada más, ¿no? Es una cosa larga y después cera, ¿sí? O sea, el pensamiento es bastante diferente cuando pensamos que tenemos que especificar tanto, mientras que en español aprendemos otra palabra. Una palabra es cera y otra palabra es la vela, y punto. En maya, en las lenguas mayas, es mucho más complicado. O veamos entre diferentes lenguas mayas dos frases, dos palabras, una palabra que es árbol y vemos que es bastante similar en Tenec, en Yucateco, Cholc, Antopal, Mami, Quiché, mientras que la palabra para frío varía mucho más, ¿sí? Entonces,
cómo podemos explicar el desarrollo de los elementos lingüísticos diferentes en varias lenguas. O sea, hemos trabajado cada uno de nosotros de este grupo que estamos trabajando en la adquisición de las lenguas mayas en una lengua maya primero. Después nos hemos juntado y hemos ideado un nuevo método para poder ver cuáles son los elementos que son comunes en la adquisición a todas las lenguas mayas y cómo podemos así llegar a una reconstrucción del proto-maya. Y por eso lo que hemos decidido hacer es usar el método comparativo en la reconstrucción, que se usa en la reconstrucción lingüística. Por este método que se ha utilizado durante 100 años en la lingüística histórica, pues este método rescata los sonidos o palabras antiguos, el orden de palabras y los significados de una lengua. También por medio de este método podemos identificar sus cambios históricos y lo podemos aplicar para reconstruir no solamente una lengua, sino múltiples lenguas. El método comparativo, entonces, lo que es muy importante, lo que no podemos lograr con otros métodos comparativos, sino por el método comparativo de la lingüística histórica, es que controla cada paso del análisis y así podemos asegurar que tenemos una base realmente comparable de nuestros datos. Ok, ¿cuál es nuestro objetivo de este estudio? Es mostrar cómo se puede adaptar el método comparativo para reconstruir la adquisición del proto-maya. Eso quiere decir, en este caso analizamos, para hoy presentamos nada más el nivel fonológico del lenguaje infantil y en este caso de 6 lenguas mayas, hemos trabajado hasta 10, en este caso del Tenec, Maya, Maya Yucateco, o Ancobal, Mam y Quiché. Aquí pueden ver la familia maya y pueden ver en rojo, esas son las lenguas que vamos a comparar en la variante del lenguaje infantil. Como ven, huasteco, la familia huasteca es la que primero se difundió del proto-maya, después el yucateco, el ancobal, mam, quiché y de la familia tzeltagana, pues incluimos un análisis del chol. Aquí tienen el mapa donde se hablan las diferentes lenguas. Y aquí tenemos los sonidos, ¿sí? El inventario fonémico de las lenguas mayas, y en primera línea tenemos el proto-maya, tenemos los sonidos del proto-maya seguidos por el Tenec y están distribuidos por nasales, oclusivas, eyectivas y aproximantes. Entonces, según esto, lo que queremos ver en nuestro estudio, lo que vamos a presentar hoy, es cómo los niños adquieren hoy en día las consonantes iniciales de las palabras. Entonces, aquí paso el micrófono a mi colega. Él va a presentar la base de datos y el análisis. Gracias, Bárbara. Espero que pueda incorporar este mecanismo. Nuestros datos vienen de las lenguas Quiché, Mam, Chol por proyectos míos de varios años. Los datos de Yucateco y Tenec vienen de unos estudios de Bárbara, y los datos de Ancobal vienen de nuestro colega Pedro Mateo. Okay. Es bien difícil de hacer este tipo de estudio. Tenemos que hacer varias grabaciones con cada uno de los niños y después tenemos que transcribir eso, y al fin tenemos la transcripción de los datos, y de eso sacamos las palabras de cada uno de los niños. Trabajamos con niños de diferentes edades.
y los niños más viejos producen más palabras. Hay estas diferencias de el número de palabras de Bla tienen 306 palabras en sus sesiones, mientras que el niño San solamente producen 87 palabras. Y necesitamos un control para medir la uso de los consonantes de los niños, y por eso sacamos una frecuencia que es más o menos el número de consonantes que contiene la lengua, y dividimos el número de palabras por el número de consonantes para hacer una frecuencia criterio para decir eso es un consonante que el niño sabe o no produce en sus palabras. Y para empezar tenemos que decir qué es una palabra que usamos para nuestro estudio. Eliminamos las exclamaciones como o, lo consideramos palabras de la gramática, y también eliminamos los onomatopóyicos, que son sonidos imitantes de los otros sonidos del ambiente, como alarmas y perros. Tenemos una base de diferentes flexiones, como el yucateco tenemos acá para tu mano, y también tenemos contracciones de palabras separadas. Es muy común en la maya yucateco de tener este tipo de contracción y no soy hablante de maya yucateco desafortunadamente, pero tiene dos palabras, tuyan, y frecuentemente dice solamente tushan. Y como estamos estudiando los consonantes iniciales, entonces de cada sílaba tratamos el S aquí como una consonante en nuestro estudio, aunque en la lengua adulta es una consonante final de la palabra. Para hacer nuestros estudios tenemos que sacar los sonidos iniciales de los consonantes, y usamos un sistema para indicar cuáles son los sonidos que los niños usan, son los usados. Los sonidos que los niños solamente dicen en una palabra, depende de la frecuencia, consideramos como marginales. Y hay otros sonidos que los niños producen en muchas palabras, y consideramos los frecuentes y marcamos con un asterisco. Y decimos una consonante inicial en la producción de los niños, no en las palabras de los adultos. Por ejemplo, aquí está un ejemplo anjobal. El niño emite esta combinación de sonidos pa para decir la palabra anjobal, shunersha. Entonces hay el N de la palabra adulta, hay el T que viene de este retrofleja, y el ta del final de la palabra, y usamos este N, consideramos este N como el consonante inicial de la palabra de los niños, y entra en nuestro estudio. También tenemos que tratar la omisión de los prefijos. Muchas veces los niños omiten los prefijos. Hay otro ejemplo, yucateco macha, viene de ta macha, entonces omite este prefijo de ta, y usamos el M como consonante inicial de nuestro estudio. Aquí son los datos para los niños que aprenden solamente una lengua, el huasteco o tenec, y para mostrar que
aunque usamos grabaciones de diferentes niños que aprenden la misma lengua, el niño Euclid no usa mucho. No usan mucho de los nasales que aquí están bajo de las barras, mientras que usan muchos de los oclusivos y también usan los fricativos. Y hay variación entre los niños que aprenden la misma lengua. De ahí sacamos un compuesto de cuál es la frecuencia de consonantes que es una medida de todos los niños. Aquí está el compuesto de los niños y es una media de todos los resultados de los niños. Es para una lengua y tenemos los restos de las lenguas aquí, Tenec, Yucateco, Chol, Anoval, Man y Quiché, y puede ver la variación que hay en las palabras que producen los niños. Es interesante comparar las palabras que producen, los consonantes que producen los niños que aprenden huasteco con los niños que aprenden el yucateco. Puede ver que los niños que aprenden yucateco usan relativamente menos nasales, mientras que los niños que adquieren el huasteco producen más nasales. Los niños que adquieren el yucateco, y no puedo ver exactamente, son los líquidos que producen los niños yucatecos, y mientras que los niños huastecos producen menos líquidos. Entonces tenemos variación dentro de una lengua y variación a través de las lenguas. Y buscamos un método para analizar la variación, para decir cuál es común entre los niños y cuáles son diferentes entre los niños. Ok, aquí son los consonantes que producen los niños y son los compuestos para cada una de las lenguas. Aquí es un compuesto de los niños que adquieren el yucateco, producen los M's frecuentemente. Aquí es el asterisco, los N's, A, T, K, Ch, B y Sh, y el H, el L es frecuente en el yucateco, el W y el Y que es un consonante marginal. Son los compuestos de cada una de las lenguas, entonces es una medida de vienen de nuestros datos de todas las lenguas para decir que esperamos que los niños yucatecos empiecen con estos consonantes, mientras que los niños que empiezan con Anhoval empiezan con otros consonantes, pero es fácil de ver que hay muchos semejantes entre las lenguas que adquieren diferentes lenguas mayas. Entonces es posible de sacar un compuesto que es un compuesto de los compuestos de todas las lenguas. Es decir que si vamos a grabar un niño que va a adquirir cualquier lengua maya, el chontal, el ixil o el pocomam, esperamos que esos niños empiecen con algunos consonantes así, y son los consonantes comunes entre las lenguas mayas. Hay ciertas diferencias, hay los niños chol, me parece que producen muy adelante el ñ, que es el ñ de español, y también hay un tir que los niños choles producen. Estos consonantes no son partes de lenguas de las otras lenguas mayas, entonces hay ciertas diferencias entre la producción de los consonantes
y también los niños que adquieren huasteco producen el Th muy temprano también. Entonces, el compuesto de todas las lenguas que estudiamos, sacamos este fórmula patrón de los consonantes, los nasales, los oclusivos, el ch, los aproximantes de w, de, y g para los niños. Es decir, que son los consonantes que esperamos en la adquisición de cualquier lengua maya, y es posible de decir, incluye el proto-maya. Entonces, esta es nuestra reconstrucción de la adquisición del proto-maya. Es la primera vez que alguien reconstruir el proceso de adquisición de un protolengua. Hay los restos de las reconstrucciones de lenguas, que decir que es una reconstrucción para las lenguas adultas que vienen de otro proceso comparativo, pero podemos usar nuestros datos para predecir o para reconstruir la reconstrucción de adquisición de una lengua proto-maya. Aquí son otra vez los consonantes del proto-maya, y es obvio que hay consonantes en la proto-maya que no esperamos para la adquisición de proto-maya, igual que hay consonantes en las lenguas adultas hoy en día que los niños no producen en sus palabras. Y es obvio que hay mucho trabajo para profundizar este estudio. Es solamente una prueba de este trabajo. Entonces, acabó con ciertas conclusiones. Las frecuencias de consonantes difieren entre niños de cada lengua, y podemos usar esta variación para hacer otros tipos de estudios. Las frecuencias de consonantes difieren sistemáticamente entre las lenguas. Mostré unos diferentes entre el huasteco y el yucateco, y es lo mismo para los restos de las lenguas. La fonología infantil compuesta provee una base para predecir que los niños que aprenden otras lenguas mayas producieron temprano el núcleo maya de consonantes iniciales, y los resultados del análisis de los datos de la adquisición de las 6 lenguas mayas refuerzan la reconstrucción de proto-maya. Quiero agregar que esos consonantes mayas que los niños producen son bien diferentes de consonantes que producen los niños que adquieren inglés o el español. Es decir, que no pueden usar los datos de adquisición para las lenguas europeas para decir eso es la adquisición de una lengua maya. La adquisición de lengua maya es completamente diferente que las lenguas europeas. Y solo falta muchas gracias. Dios Bogotik, Kapnaval, Bogo Shaulu, Yugo Dios, Chonte, Matios. Pasamos a las preguntas. Bueno, pues buenas tardes. Me da mucho gusto que hablen respecto al proto-maya. Más que pregunta, bueno, pues, sí, una felicitación por haber hablado del proto-maya, pero tenía un montón de preguntas que hacerle, ¿no? Quisiera completar todo en una sola pregunta. Mi idea es ¿qué opinan acerca de cómo se aprende o
bueno, ustedes decían que no saben muy bien la maya, ¿no? El yucateco referían, porque yo sé maya yucateco. Entonces, yo no soy lingüista ni nada de eso, pero yo me he fijado que el maya, las voces mayas, las palabras mayas, tienen que ver mucho con lo que uno escucha del entorno, como por ejemplo el sonido del viento, el canto de las aves, los truenos o cosas así, y a partir de ahí nace la voz o la palabra para decir la palabra en sí. Un ejemplo, la palabra comer en maya se dice ham, y como nosotros cuando somos, por ejemplo, bebés, que decimos a bebés am. Entonces, ¿ustedes qué opinan al respecto? O sea, del aprendizaje, las primeras palabras que surgieron de los primeros, vamos a ir más al fondo, ¿no? De los primeros habitantes de América, fueron a través de lo que escucharon de su entorno, y a partir de allí pudieron dar las primeras voces. Ahora ya enfocándonos a la maya, ¿no? Si por ejemplo, no sé, es que, ¿cómo explicarles? Si ustedes creen que a partir de lo que se escuchaba, de lo que ellos tenían de su entorno, a partir de allí fue cuando dieron las primeras palabras, digamos. No sé si me di a entender. Bueno, como dije al principio, pues el entorno es sumamente importante, ¿no? O sea, sin entorno sociocultural no hay una adquisición de una lengua, ¿no? Eso sí se sabe. Pero, y así también, eso es el caso de todas las lenguas, ¿no? Y no es especialmente del yucateco, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ahora, los últimos, o sea, desde 1994, hemos hecho estudios, se llaman estudios longitudinales con niños que apenas pues están en el periodo de balbuceo, y después los observamos y los grabamos 2 veces por semana durante 4 años. Entonces eso es una manera de poder identificar muy bien las diferentes fases del aprendizaje, no solamente, como hemos mostrado ahorita, de los sonidos, sino también de todas las partes gramaticales, ¿no? Cuando pues aprenden el verbo en toda su complejidad, que es mucho más complejo que el verbo en español, ¿no? Entonces ahí sí podemos ver por medio de estos estudios longitudinales cómo son las fases de la adquisición, ¿no? Y en eso también se incluyen las primeras palabras, ¿no? Las primeras palabras en todas las lenguas del mundo pues se refieren a mamá y papá en general, ¿no? Esos ya están prácticamente al término del balbuceo, ¿no? Y después, sí, como esa era una de las primeras palabras que el niño decía ukik, ¿no? Quería tomar, o sea, oche, eche, en lugar de leche, ¿no? Cosas así. Sí, chuch, chuchu, etcétera, más que chuchu. Y esas son, hay una lista de primeras palabras que tenemos de los 4 estudios longitudinales, y los mismos son, además de estos longitudinales, tenemos estudios transversales, quiere decir que para saber si el desarrollo del lenguaje en diferentes etapas sucede de esta u otra manera, nos sirven los datos de estudios transversales para poder controlar los primeros estudios o los primeros datos, ¿no? Los transversales son, buscamos un niño de un año, no sé, 5 meses, y hacemos grabaciones, y así podemos comparar los datos de este niño que grabamos 1, 2, 3 veces nada más, con los datos del niño que hemos grabado durante 4 años, ¿no?
Entonces, con este método, pues sí tenemos una posibilidad de ver bastante claro el proceso de la adquisición a través del tiempo.